Acompáñenos a tener una mirada cercana a los temas relevantes. A partir de este momento, hacemos Zoom. Estoy en comunicación con Sebastián Huergo. Él es director de la microserie Altesc en la plataforma argentina de Flow. Cuenta cómo una humanidad cada vez más conectada con las distintas pantallas y un grupo de personas son llevadas a la fuerza a un centro de desvirtualización. Allí, hackers, gamers, selfies intentarán escapar por todos los medios. La serie está protagonizada por la popular youtuber argentina Dai Fernández y fue producida por Flixo, Zepfilm, Flam y Aeroplano. Bienvenido a Zoom, una mirada cercana a Sebastián Huergo. Muchas gracias. Bueno, gracias por recibirme. Bueno, Sebastián, hemos querido hablar con vos. Lógicamente he visto la microserie, así se llama ahora, y queríamos empezar la entrevista con algo apuntado a esa dirección. Vivimos en tiempos de cambios y propuestas diferentes en el cine, con Netflix y plataformas diferentes. Por otro lado, pasamos del tráiler de 2 minutos al teaser de 20 a 30 segundos. También de series de 1 a media hora a microseries de 5 minutos. La pregunta ¿es fácil reducir los tiempos de lo que querés comunicar en el ambiente del cine? Muy buena pregunta. Bueno, sí, yo vengo del cine, ¿viste? Yo estudié cine, vengo de ese mundo, pero nunca intenté hacer un largometraje. Ya de entrada me tiré a lo que es series web, porque yo ya empecé a consumir eso y bueno, era a lo que apuntaba. Y lo de resumir el relato en capítulos más cortos, sí, es un desafío, porque más que nada tiene que haber como una curva dramática, ¿no? En todo relato donde haya un inicio, un nudo y un desenlace, ¿no? Y eso tiene que tener cierto contraste y a la vez ser atractivo al espectador. Entonces, si generar esa curva en 30 minutos, que es lo que dura la serie en total, fue un desafío. Más que nada teniendo en cuenta de que esta serie fue pensada inicialmente como interactiva, o sea que tenía distintas opciones, no es que era una historia lineal, sino se iba ramificando en distintos caminos que el espectador iba tomando y bueno, llegando a distintos desenlaces. En el caso de Flow, que es donde está ahora publicada, es lineal, o sea que se ven todas las opciones en forma lineal y ahí se ve, bueno, distintos momentos donde los personajes toman distintos caminos donde se va desarrollando la historia, pero a fin de cuentas llegan a un final. Así que sí, el desafío fue de la mano de Andrés Aloy, que es el co-guionista de la serie, de alguna forma meter en 30 minutos una historia que incluye un montón de temáticas bastante pesadas de la actualidad y que tiene el recorrido del héroe como lo tiene toda historia dramática desde Homero hasta nosotros, ¿no? ¿Por qué el nombre de Altesc y cuál es la trama principal de esta microserie? Bueno, Altesc es, ¿cómo se dice? Un shortcut, una abreviatura de teclado, ¿viste? Que son 2 teclas del teclado. Está en el lenguaje, ¿viste? De la programación. El protagonista es un hacker y por eso, bueno, tenía ese código de Altesc como una abreviatura de teclado, pero al mismo tiempo se aplica a esto que te decía de las alternativas de escape, porque en la serie siendo interactiva tenía varias alternativas por las cuales encauzar la historia, entonces el nombre se aplicaba a eso, a alternativas de escape, porque justamente lo que trata la historia es de un hacker que es encerrado en un centro de adictos a la virtualidad y de la cual decide escapar. Entonces en ese escape empieza a encontrar distintas alternativas que va aprovechando o no para lograr ese escape. Bueno, en el camino se cruza con distintos personajes, un troll y una influencer que lo ayudan a desarrollar este escape y bueno, distintos personajes en contraposición como el director del centro donde está encerrado con sus secuaces que lo quieren obviamente mantener prisionero en ese centro. Así que bueno, de eso se trata la serie, de este hacker que se llama Hernán, cuyo alter ego es Cujo en el mundo virtual y bueno, quieren escaparse del centro de adictos a la virtualización y en el camino entienden las ventajas y las responsabilidades que implica hoy en día estar conectados a algo virtual. En un pequeño diálogo al comienzo de la serie escuché lo siguiente.
Sí. necesitas ayuda, Hernán, pero para ayudarte te tengo que sacar de ahí adentro y señala la virtualidad. Después sigue Ajá. diciendo, vos elegís, ¿aceptás o te resistís? Inmediatamente lo Ujú. sujetan, le aplican una inyección y lo llevan a un centro de rehabilitación para adictos a la virtualidad. Estás acá para que te reconectemos con la realidad. La pregunta de Ujú. Sebastián, ¿actualmente vos crees que hemos perdido la realidad de todo? Yo creo que sí, que, bueno, no sé si sí es la respuesta definitiva de esa pregunta, pero en principio hay una tendencia muy grande a perder la noción de lo real, ¿no? Como que es un poco la crítica que hace la serie, pero sin poner, ¿viste?, un concepto definitivo en la respuesta, sino más bien planteando la pregunta, ¿viste? Hoy tenemos ciertas herramientas con la tecnología que nos permiten estar conectados, que nos permiten la virtualidad, que nos permiten tener acceso a un montón de cosas, nos permiten estar en muchos lugares al mismo tiempo, por así decir. Y eso es una gran herramienta, pero a su vez es una gran responsabilidad, porque hay que ver cómo estamos usando eso y qué nos está generando. Si nos está conectando más, si nos está aislando más, si nos está haciendo más libres o si nos está encerrando más, si nos está condicionando o si nos está dando herramientas para expresarnos, por así decir. Bueno, son todos los cuestionamientos que se ponen sobre la mesa en esta serie. Lo que se intenta es no dar respuestas, sino más bien plantear cuestionamientos sobre esto que estamos viviendo. Te cuento, la serie la escribí hace 5 años, en el 2015, y la verdad que pensé que por ahí ya iba a pasar un poco de vigencia para ahora que se estrenó, pero la verdad es que está tomando cada vez más vigor este tema y creo que es cada vez más importante plantearnos qué estamos haciendo, ¿no?, con estas herramientas que se nos están dando, más que nada para los jóvenes que ya las toman como si fuese algo algo por sentado, ¿no? Pero en verdad creo que hay que tomar ciertos recaudos y tener en mente qué criterios estamos usando para utilizar esas herramientas y educar hoy en día en función de eso, educar en función de generar un criterio y un discernimiento en las herramientas que tenemos, y quizá que la educación tradicional, que está enfocada en dar información a los alumnos, hoy ya no tiene mucha relevancia porque esa información ya está dada por la tecnología. Así que un poco el planteamiento de la serie es ponerse en el lugar de lo educacional, de una educación no formal, no académica, sino en lugar de comunicar un mensaje educacional, de decir, bueno, cómo estamos utilizando estas herramientas que hoy tenemos a nuestro alcance. Lógicamente pienso que deberíamos tener un equilibrio para usar todo lo que conlleva lo digital, pero la pregunta que te hago ahora, ¿vos creés que necesitamos una desvirtualización urgente? Yo creo que hay personas que hoy en día están demasiado conectadas, pero ese mucho o poco es algo que no pasa por mí decidir cuánto es mucho, cuánto es poco virtualizado la vida de uno. Yo creo que lo que hay que preguntarse es cada uno cuánto está virtualizado o no, cuánto está utilizando esas herramientas para expresarse o cuánto está usando esas herramientas para alimentar a la virtualización en sí. Es decir, que si nos estamos expresando en lo virtual, me parece que eso es un cuestionamiento de cada persona. Eso es lo que yo intento poner sobre la mesa, que cada uno se cuestione cómo está utilizando la virtualidad, si le está siendo favorable o si ya está pasando a un lugar vicioso, adictivo, donde está en ese mundo solo por estar, digamos, sin tener nada que dé frutos en ese sentido. Yo no soy juez de decir que está bien o que está mal, si la virtualidad es o no algo favorable. Solo pongo en cuestión si es una herramienta que estamos usando para expresarnos o es una herramienta que está enviciándonos para seguir conectados. Te voy a hacer dos preguntas en una quizás. Personalmente, vos, Sebastián, ¿sufriste en algún momento o algún momento de adicción a la virtualidad? Y otra, ¿a partir de qué te diste cuenta que debías plasmar en una serie con este contenido? Bueno, se va poniendo personal. Bueno, no sufrí una adicción a la virtualidad en sí, pero sí estuve en un centro de rehabilitación por otra. Entonces es semi-biográfica el guión de la serie, tiene un condimento de mi propia historia, pero no en función de la tecnología. Eso es algo que yo después, observando la realidad, observando el día a día, noté que había ciertas condiciones de adicción
a la virtualidad que, bueno, plasmé en este guión a través de ciertos condimentos autobiográficos, pero no es mi caso en particular. Y bueno, un poco también la idea es plasmarme también a mí la idea, ¿no? Hacerme la misma pregunta, ¿en cuánto estoy usando la virtualidad? ¿Me está ayudando a expresarme o me está encerrando cada vez más, aislando de la sociedad y generando esa adicción? Eso me lo pregunto yo también. Una serie de este contenido, yo supongo que en algún punto me di cuenta que estábamos en una vorágine que no iba a frenar de pasar cada vez más a lo virtual, de que de todos los trabajos, la comunicación, la vida en sí se iba a conectar más a través de lo virtual. Y bueno, en algún punto recaí en esa idea y esa idea empezó a florecer en un guión, a florecer en una idea, en crecer hacia una microserie y bueno, se plasmó en esta serie que después siguió creciendo porque la verdad que la idea tocó una fibra, me parece, bastante sensible en ciertas personas que fueron creyendo en esa idea y la fueron regando y nutriendo para que crezca hasta el nivel de llegar a publicarse en Flow, a crecer, a tener todos los actores que fueron involucrándose, todos los productores, los técnicos, los inversores, todos que empezaron a creer en esa idea y a hacerla crecer. Así que creo que bueno, pegó en una fibra sensible de algo que está en la mente de las personas. Supongo que por ahí fue y bueno, así fue que creció hasta llegar a lo que es hoy y bueno, todavía le queda camino por crecer, así que esperemos que le siga su camino acá en adelante. Uno de los capítulos finales, o mejor dicho, un bonus track, es cómo se desarrolló, cómo se hizo la serie. ¿Me podés comentar, para los que están escuchando Zoom, una mirada cercana, cómo fue la filmación, cuánto tiempo duró, cómo se desarrolló en cuanto a lo interno, lo íntimo? Sí, la verdad que el rodaje fue una experiencia espectacular para mí. Fueron 10 días de filmación en el año 2018, hace 2 años, o bueno, casi 3 ya, en noviembre de 2018. Bueno, después de una larga preproducción que arrancamos en 2016, después de haber sido escrita la serie en 2015. Así que bueno, imagínate que hubo varios años de preproducción hasta llegar a esos 10 días de realización, donde la verdad que la idea ya había crecido muchísimo, ya estaba madura como para ser plasmada y bueno, fue una experiencia en ese sentido espectacular porque ya estaba muy clara la idea, el equipo estaba muy confiado de lo que teníamos que hacer, todos muy entusiasmados con filmar y la verdad que fue de los rodajes más fluidos y más amigables que viví. En lo personal sentí una libertad como creo que nunca viví hasta ahora de poder plasmar mis ideas muy libremente. La verdad con mucha soltura, todo el equipo confió en la idea, en lo que se estaba haciendo, la verdad mucha confianza, mucho entusiasmo y por otro lado cada uno aportó lo suyo. Así que todos se sintieron, me parece, libres en ese sentido de poder dentro de ese contexto que era el guión de la serie plasmar su propia impronta. Entonces eso también hizo crecer mucho la serie porque de repente el director de fotografía, Alfie Vázquez, hizo un trabajo espectacular y yo creo que sintió cierta libertad para poder hacerlo. Pues por otro lado el director de arte, Monti, también. Me parece que se dio ciertos lujos y la verdad que hizo un trabajo espectacular. Por otro lado el trabajo de la gente de producción, de la mano de Nico Amelio y Federico Lobo es un espectáculo también. Y ni hablar del elenco, que tenemos a Diana Hernández, a Manuel Echevarne, a Juan Pablo Sierra, Agustín Corsi y Dante Bruni. La verdad que todos un elenco espectacular que yo nunca me imaginé tener esos talentos adelante de la cámara y la verdad que fue un lujo. Y bueno, eso fue lo que hizo que la serie crezca tanto, que llegue a donde llegó, porque la verdad que cada uno plasmó lo suyo, ¿viste? Dentro del contexto, como te decía, dentro del cuenco del guión, cada uno fue plasmando lo suyo y se armó con todos esos elementos un guiso espectacular que bueno, es el producto final de la serie que después fue interesante para distintos distribuidores hasta llegar a Flow y espero que bueno, en ese sentido la gente lo reciba, el público lo reciba desde ese lugar viendo la libertad con la que se expresó a las personas y creo que eso es lo más rico de la serie. Para algunos realizadores de cine quizá por ahí se hacen la película, entre comillas, valga la palabra, de que hay que tener un presupuesto y un equipo técnico
técnico impresionante a la hora de salir al ruedo. Esta pregunta es más íntima, no estoy hablando de números, pero ¿con qué presupuesto y equipo encararon este proyecto? La verdad que es un impedimento muchas veces del presupuesto y es muchas veces el fantasma que ronda alrededor de la producción. ¿Cuánto presupuesto? ¿Con qué? Yo creo que la experiencia en este sentido fue que las ideas prevalecen. Si la idea está bien, el resto se acomoda. O sea, no hace falta tener grandes equipos para generar visualizaciones. Hoy lo ves en los videos virales que por ahí tienen millones de reproducciones y fueron filmados con un celular. De hecho, hasta los más vistos en muchos casos son los videos con menos producción. Así que yo creo que en todo caso lo que sobresale siempre es la idea. Así que, bueno, como recomendación o como experiencia me queda esa sensación, que mientras la idea sea fuerte, mientras el concepto, mientras el sentido, no el sentido en términos de significado, sino el sentido en términos de dirección, hacia dónde va la idea, ¿no? El contenido. Exacto, el contenido. Poner el foco en el contenido y no tanto en el presupuesto. Obviamente que hay siempre una balanza entre mientras más recursos para producir, más se le puede dar al contenido, más brillo, se le puede dar más color, mejor sonido, mejor calidad, mejor se transmite la idea, pero lo que importa de fondo es eso, transmitir la idea, ¿no? Yo, bueno, como realizador siempre intento focalizar ahí en la idea, después ver con qué recursos se puede contar mejor o no, o viste, con qué, por ahí simplemente es un audio con fotos, pero si la idea está buena, yo creo que eso se nota. Y bueno, en este caso tuvimos por suerte un subsidio de entrada, que bueno, yo creo que también el subsidio fue ganado porque la idea fue interesante y tocó esa fibra, como te decía hace un rato, de que interesó. Así que bueno, tuvimos esa fortuna de tener un subsidio de la ciudad de Buenos Aires, que después, bueno, fue creciendo y tuvimos aportes de todas las personas que contribuyeron a la serie, lo hicieron de manera aportando su energía, bueno, acomodándose a las condiciones que teníamos, y yo creo que en el fondo fue que el equipo creyó en esa idea. Así que bueno, si me preguntabas por recomendación, lo que le diría a los realizadores, a los creadores de texto audiovisual, por así decir, es que poner foco en la idea, hacer una idea fuerte, un objetivo claro y una dirección marcada, y después en ese sentido se empieza a alinear todo lo que haga falta para que eso se cuente. Seguramente debes haber estado en un momento, antes de comenzar todo, muy indeciso con este fantasma que me decías y con todo el raciocinio de pensar, bueno, estoy a punto de subir una montaña de responsabilidades. Me gustaría que le hables a esos realizadores, le des un mensaje que están en ese momento, que están ahí, que sí, que no, que están con ese fantasma para que se puedan decidir. A la hora de encarar una montaña, primero saber bien con qué equipamiento contás, ¿no? Con qué contás, con qué no, y en función de eso, qué rutas podés tomar para subir esa montaña. Sí, hay que usar bastante la cabeza y tener claro qué herramientas y qué recursos se tienen antes de arrancar a subir. Pero, por otro lado, también confiar en que si uno va en esa dirección es por algo, ¿no? Y bueno, hay algo de eso que se tiene que contar, bueno, de la idea, del guión que se quiera contar. Digamos. Si hay una confianza en esa idea y en esa dirección que se está tomando, los recursos, como te decía, se acomodan o aparecen, porque si una vez que estás subiendo la montaña quizás aparecen recursos que no te imaginabas que tenés. A mí, por lo pronto, te cuento una personal que me pasó en el rodaje. Fue el rodaje más largo que yo dirigí, fueron 10 días, nunca había dirigido tantos días seguidos, un rodaje tan intenso, y empezaron a aparecer herramientas como director que no sabía que tenía, la verdad. Y empezaron a aparecer ahí, subiendo la montaña, como vos me decías esa metáfora. Entonces, cuando estás ahí y vos venís con un impulso y venís con una inercia y venís direccionándote hacia ese lugar, quizá te sorprendés de vos mismo, ¿viste? De las herramientas que aparecen que no sabías que tenías antes de empezar. Así que mi consejo es ese: si la dirección está clara, si la idea vale la pena ser contada, yo creo que hay que jugársela, ir para adelante y confiar en que los elementos para contar esa historia van a aparecer. Por último, ¿dónde puede la gente saber más de la serie y también de vos?
Bueno, la serie tiene su propio Instagram, no tiene mucho contenido, pero es en Instagram, se puede buscar como alt.esc.serie, y a mí me pueden buscar también en Instagram, que tengo, mi usuario es Sebas Huergo, y por otro lado tengo mi propia productora que se llama Plan, P-L-A-M, y la página web es plam.com.ar, plan.com.ar. Bueno, Sebastián, ha sido un gusto esta entrevista. Gracias por tu tiempo y bueno, será hasta la próxima. Bueno, David, muchas gracias por la convocatoria y te deseo mucha suerte. Hasta aquí, Zoom, una mirada cercana a los temas relevantes. Visítenos en Facebook, Zoom, una mirada cercana.